el tema de los minerales críticos. El tema del litio es importante y el litio es de todos los mexicanos. Así se estableció y así tendría que respetarse. Todo parece indicar que hay ese compromiso del gabinete que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y para hablar de esto, saludo a nuestro amigo Daniel Marmolejo, analista, columnista, documentalista y gran amigo de este espacio Libre como el Viento. ¿Cómo estás, Dani? Tu amigo, Vicente. Bien, Gracias. contento para entrarle al tema del litio y los focos rojos que encendimos este fin de semana, Vicente, con dos analistas, el doctor Sánchez Mena y nuestra querida Ana María Vázquez, respecto al tema del litio, planteando desde luego en una síntesis la importancia de recuperar nuestra condición como Estado-nación independiente y soberano. Debemos de partir para toda nuestra querida audiencia que el Estado es ese constructo jurídico y político que nos integra, que nos da reglas, que establece condiciones dentro de su marco, pues que debemos de respetar para lograr una sana convivencia y un desarrollo armonioso de nuestro país. Pero también está la nación, y esto Andrés Manuel profundizó mucho en los valores nacionales, en esa pues relación con nuestra historia, la visión sociocultural, nuestra identidad, todo lo que abarca México dentro de sus tradiciones, sus culturas, sus civilizaciones, sus pueblos, los valores que le han dado relevancia en el mundo a nuestro país. Tenemos el pueblo, que también el pueblo somos nosotros, es la ciudadanía, somos las personas de las distintas edades, con distintas necesidades, y también hay un pueblo migrante, pero entonces estamos hablando de todo ello. Y luego tenemos la patria, que es un sentimiento, es lo que nos da simbología, lo que nos da fortaleza, lo que también nos guía emotivamente en un proceso a través de la historia. La patria. Y hablando de la patria, que pudiera englobar todos los ¿Me, aspectos me antes dichos. permites, Sí, me sí, permites interrumpirte tantito, mi sí, querido Daniel? sí. Precisamente por la patria, imágenes emotivas, patrióticas, por el 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, obviamente, encabezando. Le voy a pedir a Ceci que me ayude con las imágenes en vivo y en directo, precisamente de este 103 aniversario. Va a ser breve, mi querido Daniel, pero Claro, en este concepto patriótico, por soberano, supuesto. nacional, estas imágenes en vivo y en directo, precisamente. Imágenes que usted ve en vivo y en directo desde el Zócalo Damas y capitalino caballeros, muy buenos a través días. de Sin Se Censura. encuentra con nosotros la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, acompañada por los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, así como de las presidentas de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
Fíjate, Daniel, y comentemos con estas imágenes, tú que quieres abordar el tema precisamente de Sí, litio, claro, y Vicente. en esta marcha, en este aniversario de la marcha de la lealtad, qué importante este concepto de lealtad, qué concepto tan importante de patria, de soberanía. Con estas emotivas imágenes te escuchamos, Daniel Marmolejo. Claro, Vicente, y recordar que en 1913 fue el presidente Madero quien, tras una sublevación de una facción del ejército que estuvo comandada por Manuel Mondragón y La por presidenta de Gregorio Ruiz, México se dirige a saludar a nuestro lábaro patrio, fue, custodiado por la escolta de bandera del heroico Colegio Militar. fue necesario el traslado del presidente Madero hacia el Zócalo capitalino. Hoy vemos esa representación ante el Colegio Militar, que fue justamente el Colegio Militar, los cadetes quienes respaldaron con lealtad al presidente Madero ante el intento de un golpe por parte de una facción del ejército. Y esto representa pues el respeto al orden constitucional, a la figura presidencial del presidente Francisco I. Madero y hoy de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Lo que significa es que México no tiene condiciones de golpe de Estado militar y que las Fuerzas Armadas van a defender la soberanía nacional, Vicente. Así es, Damos inicio a esta ceremonia la con los lealtad honores en a la esta presidenta aniversario número constitucional de los 113, Estados Unidos la mexicanos marcha de la y lealtad en el comandanta Zócalo, suprema de las Fuerzas Zócalo Armadas. capitalino. Le voy a pedir a Ceci que nos esté poniendo al tanto si hay mensaje de la presidenta. Y perdóname por haberte interrumpido, pero por el concepto, los conceptos que estás manejando, Daniel Marmolejo, y entendiendo que está en vivo y en directo en estos momentos. Mira, vemos los cañonazos que son siempre tan emotivos en los honores a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Creí pertinente hablar precisamente también de lealtad a la patria, mi querido Daniel. Por supuesto, Vicente, por supuesto. Además, ella está vestida de blanco, con unos vivos en un color rosa, ligeramente pálido. El blanco, pues también es parte de nuestra bandera, es el valor prístino de la República. Y también tiene que ver con el litio, con ese oro blanco, con sus minerales. Representa también los ideales de la pureza de nuestro país. Y aquí están fuertemente pues mostrando el heroico Colegio Militar con estos cañonazos su lealtad, como en 1913 militares de muy alto nivel resistieron el embate a pesar de la derrota del presidente Madero. El caso concreto del general Felipe Ángeles, quien le da también nombre al aeropuerto Felipe Ángeles. Él era originario del estado de Hidalgo, fue el mejor estratega revolucionario y estuvo siempre del lado del presidente Madero y del presidente José María Pino Suárez. Y en esa fecha, el 9 de febrero de 1913, con esa sublevación, comenzó la decena trágica, queridas amigas, amigos de Sin Censura, Vicente. La decena trágica fueron 10 días de luchas tremendas en el centro de la Ciudad de México. Tú y yo hemos recorrido Palacio Nacional y ahí hay un espacio en Palacio Nacional donde se dio una masacre tremenda. Nosotros, antes de ingresar al Salón Tesorería, hemos estado en una explanada, en un patio mariano, previamente también sobre la calle de Monedas y el ingreso a Palacio. Muchos cadáveres, muchos mexicanos patriotas fueron asesinados y otros también en defensa. Aquí vemos a las autoridades militares, desde luego al secretario de la Defensa, que envía un saludo, y esto... Y bueno, aquí también está el almirante, secretario de la Marina. Hay otras figuras políticas. Ahí vemos al secretario de Relaciones Exteriores. Bueno, aquí está la presidenta de la Cámara de Diputados. También podemos ver al presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia.
Ahí está la presidenta del Senado de la República, hija de un gran luchador social, Eberto Castillo, un gran ingeniero mexicano. Estamos presenciando, pues emotivamente, ahí está Hugo Aguilar. Queremos más de Juan Ramón de la Fuente, del secretario de Relaciones Exteriores. Queremos más. Aquí está la jefa de gobierno también de la Ciudad de México. Está la Secretaría de Gobernación, es decir, que las figuras más relevantes del Gabinete de México se encuentran aquí. Te pedimos más, Juan Ramón de la Fuente, te pedimos más, por favor, más. Y bueno, aquí está la Secretaria de Gobernación. Uh-huh. Y bueno, pues vemos realmente pues al gabinete de la República, a figuras muy relevantes militares también, y es un escenario histórico fundamental, Vicente, para valorar la importancia que tiene México como Estado-nación independiente. Evidentemente, el presidente Madero, por la tristeza de nuestra historia, junto con el vicepresidente José María Pino Suárez, que justamente la calle que continúa de el Zócalo capitalino, ¿sí? Esta explanada, ahí vemos al secretario de Economía, que le pedimos soberanía, señor secretario de Economía, le pedimos soberanía nacional, le pedimos que no se negocie el litio sin consulta popular. Tenemos que ser patriotas, Vicente. Es precisamente un buen momento de hablar de este análisis que nos mencionabas sobre el litio, en un momento en el que es importante decir, Estados Unidos busca esos minerales críticos, pareciera que a toda costa y contra quien se ponga enfrente. Bueno, pues México tiene minerales críticos y hay que protegerlos, hay que proteger el litio también. Sí, porque así como viene la presidenta, yo quiero simbolizar que viene vestida de blanco por el respeto a nuestra soberanía, a los valores más puros de la República que nos dan unión y que nos dan perspectiva, y también por el litio, Vicente, que es de la nación. El litio se defiende, el litio se puede comercializar. México necesita un estatus no de entreguista, sino un estatus de darle valor agregado a este producto. Y bueno, todo lo que estamos viendo, toda esta construcción emotiva en el Zócalo capitalino, nos habla de que pues está la representación jurídica y política del Estado a través de nuestro gobierno, el cual es un administrador, Vicente. Simplemente un administrador que durante un determinado tiempo tiene la consigna de establecer mediante el pacto social y los acuerdos republicanos por la vía democrática el camino de nuestro país en materia de la administración pública. El gobierno es un administrador, tal, tiene que rendir cuentas porque es un administrador de temporada. Y la nación, todo ese espacio sociocultural y el pueblo son los propietarios del litio, pertenecen a la nación y el pueblo es soberano. Por lo tanto, cualquier acción, cualquier determinación que pueda partir en este momento en negociaciones con Estados Unidos deben de establecerse bajo criterios nacionales, no particulares, ni pretensiones de ningún tipo de carácter individual. Nosotros no queremos discursos, nosotros queremos transformación. Y en ese sentido, el pueblo es patriota, Vicente, como el colegio militar, que es pueblo uniformado, fueron militares, soldados, patriotas que durante muchos momentos defendieron a nuestro país, sobre todo en los periodos de intervención del siglo XIX, cuando el presidente Juárez previamente constituye pues toda una fuerza de Estado republicano, de nación, y fue necesario, por ejemplo, que en 1857, sin condiciones, sin perspectiva de país, se tuviese que establecer por parte del presidente Juárez la restauración de la República. México estaba destruido económicamente, no había perspectivas, había hambre, Vicente,
Mis antepasados, tengo una parte de antepasados en el estado de Jalisco. Durante todo este tiempo, Vicente, esto es muy importante para que entendamos los valores heredados de nuestro pueblo. Les cayó en el estado de Jalisco a mis parientes, mis antepasados, una hambruna, una peste. Entonces, ni siquiera Guadalajara ni los pueblos que rondaban la capital tenían condiciones de nada. Se tenían que alimentar de hojas de té, no tenían leche, los niños no tenían nada y se alimentaban con té. Y en el hambre tan terrible que pasaron, mojaban sus guaraches en los ríos y chupaban el agua de sus guaraches en la terrible desesperación de la hambruna que cayó durante el siglo XIX y que tiene que ver con todo ese ámbito del país, que además refrendó su soberanía frente al presidente Juárez y que después desborda hacia el proceso de la reforma del presidente Juárez. Y posteriormente el presidente Porfirio Díaz, quien era un militar. Entonces, sin nada y encima de la hambruna, una peste terrible, donde era necesario apilar los cuerpos de las personas que estaban ya con una enfermedad como pudo haber sido la viruela, sin ninguna cura, sin ningún tratamiento, sin ningún medicamento, los envolvían en sus propias sábanas y a veces los enterraban vivos, Vicente. Y no solamente enterraban de a una persona, enterraban de 2 o más personas, a veces una familia, porque era tanta la psicosis, tanta la desesperación, tanta el hambre, que para sobrevivir tenían que hacer este tipo de acciones extremas en un grado brutal para evitar la propagación de la peste. Hambre y peste rodearon a nuestro país durante mucho tiempo y esto también condujo a la migración hacia la capital de la República, hacia la Ciudad de México. Entonces, los valores patrióticos, los valores nacionales, el sentimiento que también se tenía de la independencia de México, la lucha contra los hacendados. Tuve familia que tenía las peores condiciones y tuve otros que fueron hacendados, que durante todos los procesos, sobre todo la revolución, quedaron sin nada también. Cadete Juan Escutia. Perdón, Daniel. Sí. Cadete Agustín Melgar. Cadete Vicente Suárez. Cadete Fernando Montes de Oca. Cadete Francisco Márquez. De la Heroica Escuela Naval Militar, Teniente José Azueta. Cadete Virgilio Uribe. En el pase de lista, emotivo siempre. A continuación, han muerto la por cadete patria. María Fernanda Ángeles Sí, García Vicente. y el cadete Javier Enrique Valencia Avendaño, pertenecientes al heroico Colegio Militar, declamarán la poesía titulada Mi 9 de querido febrero, Daniel Marmolejo, te juramento seguimos de escuchando honor y y lealtad. te Muchas pido que me gracias, tengas un poquito de Vicente. paciencia. Sí, muchas gracias, Vicente. Bueno, nosotros siempre valoraremos el espíritu de cuerpo del ejército. Yo tengo un amado sobrino que es médico militar también, que está haciendo una subespecialidad en este momento y ha tenido enorme determinación para, pues,
formar parte del ejército mexicano. Así es que, Vicente, ¿qué podemos nosotros establecer como condición patriótica y heroica? Los grandes esfuerzos de nuestros antepasados, que es un antepasado de conquista, un antepasado muy, muy extraordinario de culturas, evidentemente la conquista, que también se puede considerar un abordaje de violación civilizatorio y de invasión, porque también se impusieron condiciones terribles. Después hubo rectificaciones, pero hubo enorme dolor durante ese tiempo. Posterior al periodo virreinal, donde también hubo vicisitudes, la Nueva España fue gloriosa, Vicente, y también aquí se interpretan los valores de tropas españolas y de los guerreros prehispánicos. Siempre hubo una condición guerrera en todas nuestras culturas, olmecas, zapotecas, mayas, teotihuacanos, de los señoríos también, desde luego los mexicas. La condición guerrera ha estado presente. Hubo grandes defensores de la nación mexica, los últimos tlatoanis y sobre todo Cuitláhuac y Cuauhtémoc, el joven abuelo, único héroe a la altura del arte, como lo interpretó, perdón, en su poema de la suave patria, el zacatecano Ramón López Velarde, quien habló en esa poesía de las enormes cualidades que nosotros teníamos. Algún día sería importante recordar la poesía y que también la hagan valer nuestros políticos en el plano nacional e internacional. Entonces, con todo esto, querido Vicente, tenemos que hablar de que el litio es este oro blanco que para nosotros representa una ventana de desarrollo económico, de prosperidad. Quizás no es la única posibilidad. Los chinos están innovando con el sodio, que es mucho más barato para la producción de baterías. Sin embargo, estamos considerados dentro de los grandes yacimientos de litio en el mundo, con aproximadamente 250 millones de toneladas, que es nuestro potencial en Sonora, aunque debemos recordar que nosotros tenemos litio para pues muchas posibilidades y en muchos lugares donde estaría Puebla y Oaxaca, que es un litio combinado con arcilla, también en Nuevo León, Durango, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí. Principalmente los yacimientos de arcillas sedimentarias en Sonora, hay importante cantidad de litio, pues nos da muchas posibilidades en la medida en la que nosotros podamos transformar litio en productos. Para eso, en el año 2022, le acerqué al presidente de la República una propuesta de un instituto con ingenieros especialistas en electricidad que México tiene en un instituto. Ese instituto se encuentra en una finca que se llama Palmira. La finca Palmira se encuentra en Cuernavaca y esa finca era la casa de descanso del presidente Lázaro Cárdenas, donde se reunió con Francisco J. Múgica, ese hombre que debió haber sido presidente, pero finalmente se optó por Manuel Ávila Camacho, que tenía un hermano desastroso, poblanos ambos, Maximino, que era un depredador, un desgraciado. En el caso de Francisco J. Múgica y el presidente redactan el manifiesto a la Nación, se dio a conocer el 18 de marzo de 1938. Y allí en ese lugar están estos ingenieros en un instituto que es el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Si este instituto lo hubiésemos cambiado, como era mi propuesta, al Instituto Mexicano de la Electricidad, el litio y las energías renovables, porque no hay energías limpias, la única es el sol, pues tendríamos en este momento ya un avance. Se optó por un organismo basado en una estrategia nacional muy significativa, donde viene apalancado la nacionalización del litio, pero es un organismo político que todavía no ha logrado desbordar hacia la parte de ingeniería. Entonces hoy el gobierno de Estados Unidos, que viene haciendo acciones para
occidentalizar, y esto lo hemos comentado, yo ya no sé qué es occidentalizar, si es que ellos se hagan de nuestros recursos, si es establecer que la occidentalización es el maltrato y el tráfico de infantes, todas las queridas y todos los negocios que hicieron y todo lo que le ha servido a Israel para comandar, tripular directamente a Estados Unidos y someter al presidente Trump y también a Biden y a republicanos y a demócratas, porque ahí están todos mezclados, y a todos los de las grandes corporaciones como Bill Gates, el asqueroso, ahora le pudiéramos llamar el asqueroso de Bill Gates, porque hasta su mujer lo desprecia. La realidad es que esa occidentalización también está en la mesa mediante un acuerdo de entendimiento para que en 60 días se tomen decisiones que tienen que ver naturalmente con el interés de Estados Unidos y relativamente con nuestro interés, debido a que nosotros no hemos industrializado el litio, de que les estemos entregando los minerales. Pero si el presidente Andrés Manuel López Obrador puso límites para que las concesiones que se tenían en Bacanora, Sonora, no pasaran a empresas canadienses, que ya sabemos cómo son los canadienses en el ámbito minero, en el ámbito extractivista, y tampoco para los chinos, pues es la oportunidad para que nosotros desarrollemos industria. Tenemos institutos de investigación, como lo acabo de señalar, tenemos al Instituto Politécnico Nacional, tenemos también a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde hay expertos en el tema del litio. Tenemos además muchísimos institutos tecnológicos con unidades en toda la República. Yo conozco varios, en Aguascalientes, conozco otros en Hidalgo, conozco otros en Puebla, conozco otros en Sonora. Entonces hay una infraestructura educativa, formativa con tendencia tecnológica. Además, hay escuelas de nivel técnico, medio superior, no nada más pensemos en el nivel superior, sino en el medio superior, que también pueden estar creando alternativas. Acaba de suceder un evento de InnovaFest, un espectáculo maravilloso que yo he dado cuenta de innovadores en áreas de ciencia y tecnología. Entonces, nosotros tenemos que refrendar aquellos guarachudos que mojaban su calzado, que lo escurrían en sus labios para sentir que no morían de hambre y para no consignar en la entrega de los recursos a futuras generaciones que solamente van a estar en ámbitos extractivistas como mineros, y la riqueza nacional no será la gran benefactora y transformadora del pueblo de México. Entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador, que siempre la tenía muy clara, pues dijo, no, el litio hay que nacionalizarlo. Hoy los minerales raros deben de estar bajo el resguardo del pueblo de México y de la nación. Lo quieren para la industria militar, Vicente, para radares, guía de misiles, visión nocturna, electrónica de alto rendimiento, vehículos militares. Dentro de estas tierras está el neodimio, el diprocio, el litio, el cobalto, el titanio, el grafito, el tungsteno, el berilio, el galio, el germanio, el cobre, pues, ¿qué te puedo decir? La industria aeroespacial también requiere este tipo de minerales para aleaciones de alto rendimiento, de alta potencia, super aleaciones en motores y en estructuras, titanio, cobalto, níquel, tántalo, hafnio, tungsteno, vanadio. También se requiere para imanes y todo lo que tiene que ver con el disprocio, el neodimio, para la computación cuántica, Vicente, pues se hace fundamental para que los qubits puedan funcionar dentro de estas computadoras cuánticas y hacer algo que se denomina conexiones fotónicas. Bueno, si todo este es el camino, Vicente, nosotros no podemos permitir que haya un acuerdo de entendimiento sin entendernos primero con la nación, con el pueblo de México. Nuestros administradores tienen que voltear, como lo hizo el presidente,
para que se autorizaran las obras, las infraestructuras, las operaciones comerciales, la venta de avión, el aeropuerto Felipe Ángeles, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, los proyectos que son transformadores y que consignan los bienes nacionales para que sea finalmente el pueblo de México. Por eso el presidente dijo, a ver, a estos con sus tratados, con sus doctrinas, los gringos, los Monroe y sus sucesores, y Trump y sus ideas de América, bueno, vamos a pasar todo lo que tiene que ver con infraestructura de valor soberano en manos de las Fuerzas Armadas, para darle protección y no dejarlo en manos privadas. Y bueno, pues tenemos con el mismo espíritu de los cadetes del heroico colegio militar que acaban de ser pronunciados, que fueron los defensores de la República, quienes estuvieron en el castillo de Chapultepec en el momento de las intervenciones. Los Acapoaxtlas de Oaxaca, de Puebla, de la Sierra de Puebla, que bajaron en la defensa de la patria, uniéndose pues a los ejércitos republicanos contra la invasión francesa. Hablamos ya entonces de la invasión norteamericana, hablamos de la intervención francesa, de Napoleón III, hablamos de que el presidente Juárez fusiló en el Cerro de las Campanas a Maximiliano de Habsburgo y a los generales Miramón y Mejía, que eran generales conservadores. Hoy no podemos dejar en manos de los neoliberales el destino de nuestro país y se hace necesaria la consulta popular por el litio, por las tierras raras o minerales críticos y también por la plata, Vicente, porque estamos en los límites de una posible expoliación. Pues mi querido Daniel Marmolejo, hay que seguir al pendiente de lo que informe Marcelo Ebrard, de lo que informe la presidenta en torno a este tema, que seguramente será muy abordado en los próximos días. Y si te parece, te pido que cerremos invitando a la audiencia a tus redes sociales para que Amor con Amor se pague, Daniel. Mira, Vicente, 4A República en YouTube, Homo Ex Novo, en X. Ahí estamos pues muy preocupados por este tema y sobre todo exigiendo la consulta popular y no acuerdos o convenios de entendimiento. El entendimiento viene de adentro hacia afuera. Y si estamos de acuerdo, lo que hagamos hacia afuera no va a generar en ningún momento una distorsión de la cuarta transformación de la República, que es la Cuarta República, Vicente. Un saludo Así muy es. cariñoso para ti. Un abrazote, Daniel. El maestro ¡Viva Daniel México, Marmolejo. Vicente! ¡Viva México, Vicente! ¡Viva México! ¡Viva México, cabrones! Mi Eso. querido Daniel Marmolejo, un abrazo. Hasta pronto, Vicente. Claro que sí, el maestro Daniel Marmolejo, y vamos de maestro a maestro, porque ya llegó el maestro Moulay Maza Ontiveros, historiador, analista, columnista y amigo de este espacio libre como el viento, que seguramente, mira, lo veo bailando medio al ritmo de Bad Bunny. Oye, pues será el sereno, pero al rato vamos a tener una mesa de jóvenes, porque desde la perspectiva joven también tenemos que analizarlo. Entre Bad Bunny en el medio tiempo y más allá de lo que pensemos de su música, el mensaje, querido Moulay, hablemos de los archivos Epstein. Ya admitió haber cenado con Epstein por casualidad Ricardo Salinas Pliego. Vemos a un Verástegui muy alebrestado.